Bueno, ahora sí, buenos días. Good Buen morning. día, Che, buen día. no puede ser más representativo esto. Yo tomando un cafecito y vos tomando un mate. ¿Estás tomando un mate? No, estoy tomando un cafecito porque ahora Ah, bien estoy, ahí. estoy contagiado. ¿Cómo le vamos a poner de nombre al podcast? Podcast BioFounders. No sé, para mí tendría que tener un nombre más representativo de lo que vayamos hablando durante el podcast. Claro, entonces eso lo vamos a ir descubriendo. No lo sabemos bien todavía. Para, Exactamente. para la audiencia actual, este es un podcast. Ya se pueden imaginar que este es un podcast que no es improvisado porque con Agus compartimos muchos temas en común a diario, entonces más o menos sabemos qué temas van a salir, pero no lo planificamos, entonces nada, surja lo que surja y después va a venir el nombre. Incluso nos pueden ayudar a ponerle el nombre. Sí. Los nombres de los episodios seguro que nos vamos a dar cuenta más fácil por el tema que vaya surgiendo. Creo que va a venir mucho desde un espacio de contar procesos, aportar valor y contar algunas historias eh, mientras emprendemos. Así que lo de los títulos va a ser fácil. Después lo del nombre del podcast podemos revisarlo. Tenemos a nuestro Claro, amigo ChatGPT. esto es información viva, lo que va bajando en el momento, lo que tenemos para compartir ahora, eso me gusta. Y me gustó que usaste la palabra historias, creo que va por ahí. Compartir historias nuestras, de nuestros clientes, gente que tenemos cerca y sobre todo nuestras, ¿no? Cosas que experimentamos que creemos que pueden llegar a servir y las charlamos y las grabamos como ahora y las compartimos. Está bueno. Bien, ahí puse pantalla completa. Bien. Bueno, ya que tocamos la palabra historia, hoy a la mañana salí a correr y estoy volviendo adicto a correr. Primero, te juro que en el momento que di las primeras dos zancadas, como se le dice, sentí placer en mi cerebro. Te juro que hice una sensación de, hacía como 4 días que no corría. Y viste, a veces cuando corro tranca, tipo un ritmo más tranqui, voy pensando cosas. Y iba pensando cuando empezó BioFounders, cuando empezó nuestro negocio, que en realidad me acuerdo que los dos teníamos ganas de emprender, los dos teníamos muchas ganas de emprender, y empezamos así como medio freelance, cada uno a agarrar sus clientes por separado. ¿Te acordás que vos habías armado una marca que se llamaba Ecom and Friends? Que Me pensabas, gustaba el nombre igual. estaba bueno, y habías hecho una linda página, pero bueno, como que habías arrancado con las ganas de enfocarte en e-commerce, porque venías ayudando a una tienda de ropa bastante conocida a vender mucho con tus habilidades de publicidad. Entonces, como dijiste, bueno, agarro más marcas así y la voy a romper. Y yo en ese momento empecé a trabajar con Inés, me acuerdo, bueno, ya que hablando de historias voy a contar la historia como más detalle. Yo estaba trabajando en la Circe School of Yoga, en el área de marketing, creando posgrados, creando cursos. O sea, convocábamos a instructores que tenían un conocimiento puntual, como astrología védica, sánscrito, conocimientos relacionados al yoga, que era la escuela de yoga, y creábamos cursos y los lanzábamos al mercado. O sea, nos juntábamos con el creador del curso, con la persona, que en este caso era Rami, Rami, astrólogo e instructor del arte vivir muy grosso. Creábamos cursos, ese es un ejemplo, creamos varios, lo lanzábamos y bueno, ya había una audiencia lista para acceder a ese curso. Y bueno, yo estaba ahí en todo el proceso de la creación del curso y sobre todo en la comunicación y el marketing de que ese curso explotara de gente. Y en ese proceso, como que ahí ya tenía el bichito de que quería emprender, estaba trabajando con ellos y tener mis clientes y como hacer algo similar, pero con otros clientes. Y ahí fue cuando en un partido de fútbol random que fui a jugar, me encontré a un pibe y me dijo, vos trabajás en publicidad digital, no sé qué, bueno, tengo una persona para recomendarte. Y ahí me recomendó a Inés de España, que tenía un producto así similar ella es artista, es cantante y tenía ¿Vos la conociste, Inés? No, pero sí te acordás, ¿o No, no? pero me acuerdo y me acuerdo que te iba bien.
con un sistema demasiado simple y me asombraba eso. Sí, primero que fue muy loco como Mirko, que es este chico que me encontré en un partido de fútbol, un saludo para Mirko si en algún momento llega a escuchar esto, me dice, che, hay una chica, Inés, que es cantante, vive en España, que está buscando a alguien que le ayude a hacer publicidad y a manejar el marketing de su negocio. Bueno, nos pusimos en contacto, la conocí, y en el momento que la conocí, dije, ella es artista y tiene un programa que se llama La Vía de la Voz, que es un proceso que enseña en España para que las personas como encuentren, no es para cantantes exclusivamente, sino para que encuentren su propia voz, qué quieren comunicar, qué quieren crear. Es muy bueno para creadores de contenido también. Y cuando la conocí dije, ella es como muy espiritual, medita, hace artes marciales. Cuando la conocí dije, este es el tipo de persona con el que me gustaría trabajar, por su proyecto, por cómo es ella, por la visión que tiene. Y enseguida, yo me acuerdo que le había pasado un presupuesto muy alto, ella esperaba algo un poco más bajo, pero como yo tenía ganas de trabajar con ella, encontramos un punto medio, y ahí fue cuando empecé a pensar en BioFounders, en como, bueno, yo quiero que mi agencia, yo quiero que mi negocio trabaje con estos clientes, ayude, se dedique a ayudar a este tipo de emprendedores. Que lo mismo veía en la Six School of Yoga. Yo quiero ayudar a creadores como Rami, que apareció, o ese, que también creamos un curso de finanzas para meditadores. Yo quiero ayudar a este tipo de emprendedores a que puedan poner su conocimiento al servicio de una audiencia de las personas y ganar plata haciendo eso, ser bien retribuidos. Entonces, mi cabeza de marketing, yo quiero que mi agencia se dedique a eso y así, bueno, después pensando en nombres, en ayudar a founders, dándole un toque inglés, me salió BioFounders, pero yo dije, yo quiero que vaya por acá. Y acá te pregunto, cómo viviste esos 2 o 3 meses vos cuando empezaste con Ecom and Friends en enfocar tu agencia en e-commerce? O sea, ¿en qué momento diste clic vos y dijiste, bueno, me parece que va más por acá, que después nos terminamos alineando, pero ¿cómo fue tu proceso ese a la par de, como que ese fue el mío, pero cómo fue el tuyo para conectar conmigo y decir, che, es por acá? No me duró nada y como enfrente a mí, está en mi mente. Fue como, dale, amigo, está. Cuando vi BioFounders dije, es ese. O sea, no había nada más que me haga más sentido que la propuesta que vos estabas pensando, ¿entendés? Como que dije, la propuesta de Lolo somos nosotros. O sea, somos eso. Entonces, fue fácil para mí reconocerlo. Capaz que me costó, igual me aplaudo ahí porque me costó casi nada reconocer y decir, nada, esto se va, chao. O sea, habíamos abierto un Instagram, habíamos publicado, no sé, 10 videos, ponerle, lo habíamos comunicado en redes y para mí fue muy rápido darme cuenta de decir, chao, eh, es la idea de Lolo, la que yo le veo, la que más me genera entusiasmo. Eh, Como que había ido al nicho e-commerce porque estaba teniendo buenos resultados con un cliente grande y dije, si lo puedo hacer con uno, lo puedo hacer con más, que no estaba mal la idea. De hecho, después terminamos trabajando con algún e-commerce en el nicho de wellness, eh, y mal o bien sirvió tener un poquito de ese conocimiento, pero no, te compré la idea, la visión, rápidamente. Entonces fue como, no me costó nada dejar la mía y creo que esa es una habilidad que yo particularmente considero que estoy pudiendo observar. eh, Preferir, eh, hay una frase que me gusta que tiene que ver con esto, que es, prefiero estar equivocado, no quiero tener razón, quiero hacer dinero, por ejemplo, o no quiero tener razón, quiero estar en paz, ¿entendés? Como que en ese caso fue, bueno, no quiero tener razón y seguir con como, asumí que me había equivocado en la idea inicial, quiero participar en un proyecto que me haga sentido, eso fue, rápidamente, entonces, como abandonar la idea de tener razón, que muchas veces nos pasa, te puede pasar en un
proyecto, en una pareja, en una decisión que hayas tomado, que uno la puede tomar una decisión desde sus impulsos, desde el contexto en el que está, como que te parece una buena idea, y llega un momento en que vos internamente reconoces que no es por ahí. Pero como ya tomaste esa decisión, invertiste tiempo, dinero, quizás lo contaste a tus amigos, a tu familia, te cuesta reconocer que estás equivocado y pivotar, ¿viste? Entonces, creo que esa fue mi habilidad rápidamente en ese momento. Obvio que no había invertido tanto tiempo, dinero y energía, entonces fue más fácil pivotar en la decisión. Pero también hay algo de la habilidad de reconocer, serte sincero, porque yo me di cuenta a mí mismo, dije, yo no me veo por acá long term. Digo, el proyecto Lolo, cuando yo vi por primera vez la idea que vos estás pensando en BioFounders, a mí me brillaron los ojos un toque más, ¿viste? Fue como, eh, me di cuenta que iba por ahí. Eh, pero creo que lo que me llevé de ahí fue que lo he hecho en muchas oportunidades en mi vida, reconocer que la decisión inicial que había tomado estaba equivocada o no era tan congruente con quién yo era y reconocer rápidamente que me equivoqué y permitirme ser sincero con eso, sin miedo a qué piensa el otro de mí, si yo tomo una decisión y me equivoqué, y pivotar rápidamente. Y creo que hay algo ahí. Y pasa mucho en relaciones, personas que están en pareja durante años y como invirtieron viajes, dinero, se juntaron, algunos tienen hijos y se quieren separar y ya hace rato que lo vienen viendo, pero vos no puedes reconocer el dolor profundo de reconocer que en una decisión importante estuviste profundamente equivocado. Mm. Eh, entonces, cada vez te cuesta más pivotar, cambiar. O sea, pivotar, el que no sabe qué es pivotar es reconocer en qué momento abandonar una idea para pasar a la siguiente. Es como pegar el Pasa, volantazo. exacto, pasa en los negocios también, ¿viste? Como, eh, entonces, creo que eso fue a microescala, pero el mismo modelo mental de, bueno, reconocer en ese momento que vos, sinceramente, en tu cabeza, que nadie más lo sabe, pero vos en tu cabeza reconoces, che, yo sé que no es por acá, reconocer, asumir que estaba cerrado, quizás. Está bueno, yo creo que hay dos puntos ahí. O sea, es clave lo que decís, creo que me lo rellevo para de ahora en más como tener en cuenta. Por suerte te tengo a vos como socio, entonces ya tenés esa skill, esa habilidad para identificar en qué momento está bueno reconocer y pivotar. Pero digo, hay como dos, o sea, cuando estás por dejar lo que venís haciendo, eh, hay como dos caminos. Uno es cuando ya ves que hay otro camino muy bueno, que lo tenés enfrente, como en tu caso cuando dijiste, bueno, no es por acá, para mí es la propuesta de valor de BioFounders es la nuestra. Vos lo viste, pero a veces no está esa otra opción, ¿viste? A veces hay un salto más, hay como más salto al vacío. Es como que, bueno, dejo este camino porque ya no va más, pero no sé bien cuál es el otro. Entonces, creo que ahí se abren como dos caminos que cualquiera de los dos es súper válido. A veces es parte tener o sea, incertidumbre va a haber siempre porque por más que veas un camino no sabes cómo te va a ir. Pero digo, a veces ni siquiera está ese camino, entonces es como saltar y jugártela y saber que va a aparecer algo. Es creo que un poco de las dos. Sí. Bueno, eso un poco me pasó cuando renuncié a mi primer trabajo, que fue de vuelta el reconocimiento de, che, me aburro, estoy acá perdiendo el tiempo, o eso al menos yo sentía en mi cabeza, no es la vida que yo, no puedo seguir acá, renuncié y no tenía otro trabajo, tampoco no tenía plata, fue como saltar a, no sé, fue la manera en que lo hice, pero fue lo mismo, no había, o sea, había un atisbo que era, yo me había puesto a aprender publicidad digital, entonces el atisbo era, bueno, voy a tener clientes prestando servicios independientes, como que ese fue el atisbo que tuve, pero no había más que eso. Y cuando empezamos BioFounders, yo en el fondo, sinceramente, también pensé como,
A ver, Lolo está en una agencia de Estados Unidos, una agencia re picante, colaborando con proyectos grandes, manejando, no sé, millones de dólares en publicidad. Y yo estaba con clientes medianos, pequeños, eh, haciendo publicidad independiente, formándome mucho, eso sí, como invirtiendo mucho en conocimiento y pasando muchas horas estudiando, eso estaba. Pero en mi mente fue, ok, para saltar a BioFounders, en ese momento, era saltar a atender clientecitos que no tenían negocios. O Mm. sea, fue un poco saltar a la nada de vuelta, ¿me entendés? Pero con una idea. O sea, saltamos más a la idea que nosotros creíamos en nuestra mente que saltar a una oportunidad formada o algo así, sino que saltamos un poco, como que en mi mente fue por momentos internamente, che, Lolo va a dejar una agencia donde él podría escalar, donde él podría meterse en el mercado de Estados Unidos y seguir abriendo oportunidades por ahí para saltar a BioFounders, que es tipo atender un proyecto, un Instagram, ¿entendés? Como que yo lo vi de tu lado y dije, bueno, y yo sentí el fuego de, che, hagamos que esto sea, yo lo vi así, dije que Lolo está dejando la agencia en Estados Unidos como que estaba re en un re buen contexto, hagamos de esto algo que se parezca a la experiencia que está teniendo o mejor, ¿me entendés? Como que internamente me sentí ese fuego de, está dejando algo que tiene proyección de escala porque lo tenías, tipo, tenías, no sé, 22, ganando bien, con un contexto agencia Estados Unidos, con unos picantes, y lo dejaste por BioFounders, que era atender Instagram, si querés, de negocios que no hacían 2 pesos al principio, o hacían poquito, pero lo dejaste más por la idea, creo. Sí, o Creo sea, es que, que, perdón que te interrumpa, pero o sea, es que fue como eh, algo del dejar el ego de lado y confiar en la idea, en la visión y las ganas de emprender también, porque es como vos decís, en ese momento estaba trabajando en la agencia de Estados Unidos y además de que me pagaban bien, porque me pagaban en dólares, ya estaba acá en Argentina, eh, estaba manejando como publicista digital un presupuesto de $600.000 al mes, invertían en publicidad, o sea, era un negocio, manejaba dos clientes, uno era gigante, invertían $1.000.000 cada 2 meses en publicidad, a veces más. Entonces, como publicista, como media buyer el que maneja las campañas publicitarias de un negocio, las campañas en redes sociales, manejaba TikTok, Google Ads, Instagram, es un puesto soñado. Y además, como decís vos, o sea, podía escalar, porque recién había empezado. O sea, me acuerdo que recién había empezado, me dieron dos clientes chicos que eran como el descarte de la compañía y me sorprendí yo mismo porque empecé a trabajar, empecé a armar trackers y empecé a analizar métricas más profundas que no venían haciendo en esos clientes. Y a las 2 semanas, cuando me vieron haciendo eso, me dieron dos de los clientes más grandes. Tenían tres clientes más grandes, uno lo manejaba Martín, que era mi compañero, un grosso, y los otros dos me los pusieron a mí. Y yo dije, claro, bueno, acá tengo para crecer. Pero en el momento que veía por el costadito que Vivo Founders a la par iba creciendo, que nunca dejé de ponerle foco, me acuerdo que mientras trabajaba en la agencia, una vez a la semana nos reuníamos para ver cómo hacíamos que Vivo Founders vaya sumando clientes y vaya aumentando los ingresos. Y fue una señal clara cuando nos fuimos a Cariló, que nos fuimos un mes a trabajar enfocados en ponerle nafta a nuestro negocio, que empezamos la mentoría ahí con Jesús. En ese momento eh, fue una señal clara, como que ahí fue un choque ahí para mi ego, che, estoy en la agencia, tengo oportunidad para crecer y de estabas repente, trabajando con Adolfo ahí. claro, también estoy colaborando con la escuela de yoga, estoy agarrando clientes con BioFounders y ahí era como una gran duda, che, ¿vale la pena meterme de lleno a BioFounders y agarrar clientes pequeños? Y la primera duda era a nivel ingresos, o sea, a nivel ingresos, pero esa no era tanto la duda, porque lo podíamos cubrir con un par de clientes, un par de ventas en nuestro negocio. Entonces, esa no fue tanto la duda, sino como fue, che, apuesto a esto, porque me acuerdo que cuando le digo a mi jefe que estaba pensando en dedicarme a mi negocio, a mi agencia, él me dijo,
eh, se puso triste. Tenía una muy buena relación con él, eh, él de Estados Unidos, de Utah, muy buena persona. Me dice, la verdad que yo puedo ofrecerte pagarte más, o sea, te podríamos pagar el doble. No sé si me dijo el doble, pero me puso como así importante que me podían pagar. Yo sabía que podía crecer porque tenía compañeros que estaban ganando bastante más que yo. Pero él me dijo, pero por lo que veo no es lo que querés. Y ahí me dio un alivio a mí por dentro, porque no era lo que quería aposta. O sea, yo quería apostar a la idea BioFounders, a hacer nuestro negocio y nada, así fue como se dio y es que estuve 8 meses en la agencia, casi 9, y ahí a fines de mayo, post Cariló, ese mes que metimos juntos, ya la energía estaba ahí y lanzamos todo. O sea, nos fuimos, me fui ahí. Sí, me gustaría dar ahí, profundizar un poco ahí en la experiencia que tuviste en la agencia con Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? Sí, fueron unos 8 o 9 meses. eh, 8 meses. 8 meses, casi 9, 8 y medio. Y si tuvieras que compartirnos, porque no hemos hablado tanto de esto, algún, algún aha moment que tuviste durante ese periodo trabajando con... Porque yo estoy súper interesado, se me despertó mucho deseo o curiosidad por un poco el mundo Yanquilandia ahora, pero en el sentido de los modelos mentales que estoy encontrando, las personas, no sé, sabes que, por ejemplo, Leva Ravikant o incluso Dani, ahora que es nuestro socio, tiene muchos paradigmas de startup y a mí no me gusta tanto, tipo esto de levantar capital y Mm. todo ese mundo Silicon Valley o de startups que levantan rondas y es un estrés total. No me interesa tanto, pero sí me interesa mucho cómo piensan, los paradigmas que tienen y cómo los aterrizamos nosotros a nuestro modelo actual y a nuestra vida. O sea, me parece muy interesante cómo piensan. Entonces, no sé, ¿qué atisbo tuviste de trabajar con personas en Estados Unidos diferente a trabajar con personas en Latinoamérica, Argentina? ¿Qué pudiste aprender del contexto laboral o de los clientes con los que trabajaban? Si tuvieras como algunos atisbos que dijiste, che, esto me lo llevo y me queda para mi vida en general. Bueno, lo primero que se me viene es que son poco conformistas, eh, que eso me parece interesante. Como está bien, como que en Estados Unidos es más, no sé si más fácil, pero es más común tener resultados grosos. Y me acuerdo que un cliente, justo es un cliente muy grande, pero tuvimos una campaña en la que, una campaña publicitaria, cliente grande, fue un lanzamiento que hicimos con Mastermind, de la empresa de Tony Robbins y Dean Graziosi. Lo hicimos desde el perfil de Dean Graziosi. Yo manejé los anuncios. El lanzamiento tuvo, invertimos $40.000 en publicidad y facturaron $240.000 en ventas, un montón aproximadamente. Pero para ellos está bien, es una empresa grande, hacen mucho dinero ellos, pero entendés que ellos no estaban conformes, o sea, estaban contentos, pero hasta ahí. Su visión es, bueno, podemos impactar a muchas más personas con una campaña así, como que no es lo que buscamos. Después no hicimos más lanzamientos de esos como por 2 o 3 meses, después no sé cómo habrán seguido porque yo ya me fui, pero es que esa mentalidad de, uy, bueno, nos fue muy bien, que era ROAS 6, ellos esperaban ROAS 10, ¿entendés? Y que era ¿Pero lo que... ROAS 10 por dinero o ROAS 10 porque como la conversación fue porque querían llegar a más personas? No, no, O por las ROAS dos. 10 de dinero quizás porque era algo más habitual para ellos, pero acá Ah, ok, ok. fue ROAS Estándar. 6 y les pareció poco, ¿viste? Fue como, bueno, está bien, buenos resultados, pero vamos para más, ¿entendés? Y eso es muy loco, tipo, tener, quizás porque ellos ya tienen un estándar más alto, pero a mí me quedó como aprendizaje, che, nos fue bien, pero saber que das para más, ¿entendés? Como creértela que podés dar mucho más. Como que
Eso fue algo que vi también. Y después sí, a mí me transmitieron mucho, o sea, me sirvió mucho que antes de emprender o a la par de empezar a crear empezamos a crear BioFounders, nos asociamos, empezamos a crear nuestra agencia, empezamos a buscar clientes, a la par estar en la agencia de Estados Unidos y tener de referentes al CEO de la compañía o al que era mi jefe, que también era uno de los que empezó con la compañía o sea, me dieron muy buen ejemplo de cómo laburar, ¿viste? O sea, ahí vi dos cosas. Uno, ellos estaban presentes en toda la empresa, tipo, le podías preguntar una cosa muy chiquitita, muy boluda, y te iban a responder, te iban a dedicar tiempo a resolverla en absolutamente todas. Eso primero. Y segundo, que es algo que estamos aprendiendo ahora, que es muy importante que cada jugador esté en su posición y que pueda mejorar en esa posición. Eso lo tenían re presente, como que ellos daban mucho lugar a que yo, Lolo, como media buyer, soy una pieza pequeña de la compañía, pueda poner todo el foco en esa posición y no me distraiga haciendo otras cosas, que esté ahí y pueda ir proponiendo ideas y mejoras en esa posición. Entonces, ellos estaban un poco en todo y respondían a todo muy bien, pero se encargaban también de que cada jugador pueda mejorar en su puesto y proponer ideas nuevas y hacer cosas, como que daba mucho lugar a que puedas crear ahí adentro. Por eso yo estaba muy contento ahí y me inspiró mucho esa forma de liderar que tenían. Wow. Bueno, y quiero que vayamos a Estados Unidos en algún momento a meternos en un contexto de ese tipo, tipo un, no sé, un contexto. Me imagino yendo a Estados Unidos a empaparnos de estos paradigmas estándares que tienen. Me está prendiendo como ese fuego, se me prendió hace poquito, o sea, creo que siempre estuvo ahí, porque desde chico tengo la mirada en Estados Unidos porque, bueno, crecí mirando NBA, eh, jugando al básquet y mirando NBA y mirando las zapatillas Nike, tipo, ese era mi sueño, era en esos. Entonces siempre tuve la mirada en Estados Unidos como algo, un lugar donde ir a aprender. Bueno, y después de ver películas, la primera vez que viajé allá, también tuve el atisbo, viste, que hay personas que van a Estados Unidos y no les gusta. Bueno, a Mm. mí pasó lo contrario. Yo flashé, quedé tipo, acá quiero volver y venir con algún propósito más mundano de aprender o cosas de marketing o de ventas o de negocios o ir a un evento chiquito de nicho de infoproducción en wellness o conocer a alguna persona, quizás a un cliente y volar allá para trabajar con un cliente. No sé bien cómo va a ser la historia esa. Yo sé que va a suceder, pero lo tengo ahí como una semilla, como que lo veo. Cuando yo pisé Estados Unidos, eh, me pasó algo similar, esto del contexto, como de uno piensa que la vida es primero su ciudad, después la ciudad siguiente que conoces, y tenés la suerte de salir de tu, no sé, en este caso nosotros nacimos en el interior de Buenos Aires, pero vos pensás que la vida es tu ciudad natal. Después vas a un contexto un poquito más grande, vas a Buenos Aires o a una ciudad más grande y pensás que la vida es Buenos Aires, ¿no? Y me pasa que en la medida que he viajado, eh, creo que necesitamos exposición, siendo también jóvenes, pero en verdad en la vida necesitamos exposición a lugares, personas, experiencias, también para conocernos a nosotros mismos y poder tomar decisiones un poco más, desde un punto más de, che, experimenté cosas y ahora tomo esta decisión desde quién soy yo. ¿Me seguís? Como que muchas veces estamos tomando decisiones desde puntos de vista que están muy sesgados y que falta información porque si vos toda la vida tomaste té negro y vos estás eligiendo tomar té negro, pero si tomás café, si tomás chocolatada, si tomás mate, agua, gaseosas, bueno, ahora podés elegir un poco mejor cuál es la que a vos te copa, ¿no? Elegir y tomar Mm. y tener en tu vida, ¿no? Entonces, eso me pasó un Sí, poco cuando empecé esta... o un poco de todas incluso. Incluso puede ser una combinación de todas esas experiencias, pero vos como que siento que las experiencias están ahí como vehículos para conocerse uno, ¿no? También. Me pasó cuando visité Estados Unidos, porque
es un cambio cultural bastante amplio, viven muy diferente a lo que somos acá en Argentina, incluso Latinoamérica, porque Brasil, Chile, similares, en Chile un poco más frío, ¿no? En el sentido de que somos muy cálidos acá en Argentina, en Brasil también, muy amistosos, muy de venir, muy de la comunidad, muy de generar amigos fácil. Estados Unidos entiendo que es diferente, yo lo sentí un poco así cuando llegué, pero hay mucha cultura de progreso, si se quiere, Mm. de asociaciones positivas a conseguir logros, de asociaciones positivas a progresar en la escalerita de la vida, digamos, En la Matrix. más en la Matrix. Como que hay emociones positivas asociadas a eso. Entonces, hay mucha competencia, entiendo también, pero eh, si vos ves en Estados Unidos, no sé, idolatran a los empresarios o, o a la gente que hace grandes cosas, grandes marcas, las idolatran. Y vos ves un poco acá en Argentina y capaz que son los enemigos, son como gente mala, ¿viste? No sé, vos ves a Galperini de Mercado Libre y un montón de la población no lo quiere en absoluto, Sí. ¿entendés? Eh, Fuera de la opinión y el aporte político que tenga, es verdad que solo por el hecho, o sea, el punto es que muchas veces solo por el hecho de que tenga plata o tenga un negocio muy grande, ya lo vean mal. Es como que yo creo que sí, me gusta lo que estás compartiendo, está bueno como ese punto medio en el cual, parte de lo que dijiste al principio, como combinar las distintas perspectivas y filosofías y culturas que hay para ir armando la tuya con lo que más te gusta o lo que aprendes de cada una. Porque, bueno, como bien lo dijiste, vos viviste 8 o 9 meses en Chile, casi un año, y sentiste más como más frialdad o no tanto como en Argentina o en Brasil, que sentís esa calidez, y lo mismo, acá no sentiste por ahí ese apoyo al progreso que viste en Estados Unidos, entonces como ir aprendiendo esas cosas y combinando y armando como tu forma de ver la vida, creo que es clave. Y sobre todo, como decimos, que los dos venimos de- del interior de la provincia de Buenos Aires, de ciudades más pequeñas, y poder abrirte a ver estas cosas y aprender otras cosas del mundo, creo que es muy importante, si no te quedas con una visión muy pequeña. sí. Eh, Ahí para agregar, también nosotros, bueno, yo no conozco India todavía, pero por nuestros, no sé, por habernos puesto a estudiar y por meditar y más, también nos llega en algún punto un tinte eh, oriental de India, entonces en cómo se vive un poco ahí. Entonces siento que como si conociera un poco la cultura, es un lugar pendiente al que ir, pero creo que eso es, al final. Eh, Poder elegir eh, los paradigmas más funcionales, si se quiere, para las diferentes áreas del negocio, o sea, para las diferentes áreas de la vida también. Como bueno, para hacer negocios creo que prefiero tener paradigmas yanquis. Para vivir mi vida y buscar ser una persona más realizada, creo que prefiero paradigmas indios. Para hacer amigos, creo que prefiero paradigmas argentinos. Entonces, me seguís y podés ser la Sí, sí, combinación de ambos, de total. todos, y está espectacular. El problema es cuando te quedás solo en una caja y te sentís disfuncional en las demás, que pasa mucho para mí eso. Me Viviste gusta en Australia, ¿qué? que iba a abrir la puerta a Australia, ya que están saliendo los Sí. países, Ahí pero tocamos si querés, pero me gusta que, yo también quería abrir otra puerta. Me gusta que tocaste el tema de India y la filosofía de India, porque siento que es algo que también nos reatraviesa. Porque si bien ahora, como saliste con el tema de los negocios y como esta filosofía, que en el momento de nuestra vida en el que estamos ahora, que estamos full enfocados en construir y crecer nuestro negocio y emprender y ayudar a otros emprendedores con nuestra agencia, y como que estamos más enfocados en esto, pero hay un punto que nos atraviesa por completo nuestra vida y también, por ende, nuestro negocio, que es la filosofía de India, nuestras prácticas espirituales, hacer respiraciones y meditaciones todos los días, como compartir ese camino espiritual. Creo que eso es algo hermoso y que también se traslada a nuestra manera de emprender, de comunicar, que por ahí muchas veces sí lo compartimos, porque yo suelo hablar bastante en redes de mis prácticas y compartir mi estilo de vida,
pero siento que como en el momento en el que estamos a veces no lo compartimos tanto, pero siento que sí se traslada, se comunica porque cada jugador que está emprendiendo con nosotros, cada cliente, como que eh, se siente esa energía, por así decirlo, o esa filosofía que tenemos, como esto de elegir a tus clientes, que es algo que es común en nuestro tipo de negocio, como por ejemplo Mati. Nosotros, bueno, como dije al principio, BioFounders está enfocado en ayudar a emprendedores que tengan la misma visión que nosotros, nuestros valores, creadores de contenido en redes sociales. Y yo trabajo con Mati y digo, o sea, es literal la visión de BioFounders, o sea, es ayudar a fundadores que tengan un negocio en redes sociales, que compartan su conocimiento a través de cursos, programas, productos, servicios, y ayudarlos a crecer y a que puedan monetizar haciendo lo que les gusta. Y lo veo a Mati y digo, somos nosotros, y pues es como es una sola cosa, y yo creo que mucho se refleja con esta filosofía eh, que viene de India, esta filosofía más espiritual que de alguna manera compartimos con nuestros clientes, con nuestro equipo, con nuestros socios, y es lindo como que sea parte también, ¿viste? Llamémosle filosofía que viene de la India porque nosotros la aprendimos de ahí, pero es como por ahí un punto de vista más espiritual, holístico, como sea que se le llame. Sí, creo que incluso no es que es parte, es tipo está en nuestro ADN. No lo podemos, es como está inherente eso. Mm, Creo que mientras hablamos se transmite igual, aunque no lo nombremos, porque está inherente. mm, Eh, Tipo, nosotros, muchas de las conversaciones que tenemos, el 50%, ponele que el 50% es operativo, pero el otro 50% es hablar de cosas voladísimas. Eh, y trasladadas al negocio por ahí, pero claro, o sea, todos de un punto de vista quizás incluso de manifestación, ¿me entendés? El otro día, firmando, cuando fuimos a firmar papeles con Dani, los tres, ahí como haciendo algo reformal, Claro, consolidando en la Matrix. consolidando la sociedad en una escribanía, todo re formal, re del sistema, y nosotros tres hablando de la conciencia y del universo. La abogada con la cara de ¿qué le pasa a estos pibes? Estaba interpelada. Yo quería escuchar para mí. Desconcertada. ¿Qué le pasa? Buenísimo. Qué buen juego, ¿no? Tipo Dani diciéndome, ¿no viste la Matrix? ¿Qué No, y estuviste haciendo con tu vida? Y sí, podremos, en los próximos capítulos vamos a invitar a Mati a Mati y en otro a Dani. uno diciendo, yo siento que me iluminé por un momento. Sí, 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 excelente. Sí. O sea, el random, random todo. Qué buena Y conversación. Mati creo que es muy nosotros también. Bueno, Sí, de hecho ayer vimos a Mati y al equipo, no sé si querés sí, decir algo de eso. con Mati, es que con Mati lo mismo, o sea, el mismo ejemplo que vimos recién que con Dani, con Mati pasa igual, tipo en una reunión para ver cómo vienen las ventas de su negocio, empezamos hablando los primeros 20 minutos del vacío existencial, de la experiencia en el último curso de silencio y creo que eso le da magia a todo lo que hacemos y lo hace No, más Mati es lindo. muy así igual. Sí, Mati es muy... Mati, vos te distrajiste y estás hablando de el viaje astral. sí, bueno, ya lo vamos a invitar para la audiencia, iba a decir y lo podemos mencionar el Instagram de Mati para que lo vayan a ver o el de Dani, pero para la audiencia los dejamos expectantes y ya lo vamos a invitar pronto Ya a lo van. algún próximo capítulo. Sí, sí o sí. Sí o sí. Tienen mucho para aportar. Mm, Mati es una historia de reinvención laboral que creo que probablemente muchas de las personas que lleguen a escuchar van a estar en un proceso de reinvención laboral. En Él pasó de búsqueda. ser economista, muy vida tradicional, empresa familiar, termina vendiendo y se reinventa, empieza su marca personal, estudia coaching y ahora tiene su programa de coaching grupal, como hace 4 o 5 años, ¿no? Que ya empezó, digamos, vive su marca personal y ahora estamos convirtiéndola en un movimiento mucho más grande. O sea, En una empresa, eh, ¿no? Muy sólida. sí, una empresa, Sí. muy sólida.
total. Sí. Bueno, estuviste en Australia. Primero, danos contexto de cómo fue tu camino de usuario a tomar la decisión de irte a Australia. O sea, qué contexto, qué pensaste, qué viste, ¿no? Danos contexto de la situación. ¿Tomaste la decisión? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y también qué aprendiste en Australia. Si pudieras dos o tres atisbos así como hiciste en Estados Unidos, eh, ¿qué te llevaste de ese viaje, esa experiencia? Creo que también es otra cultura, otro lugar que te debes haber llevado algún aprendizaje. Sí, muchos. Uf. Bueno, long story short, tenía 21 años. Ese año, en mayo, renuncié a la oficina donde trabajábamos juntos y empecé a trabajar online. Conseguí enseguida un trabajo remoto para una agencia de Estados Unidos. En realidad era una agencia que estaba registrada en Estados Unidos, tenía clientes en Estados Unidos, pero el dueño era un argentino que vivía en España, un quilombo de países. Empecé a trabajar ahí part-time, tipo así, freelance muy tranca. Y bueno, ya tenía trabajo remoto, podía viajar. Y la prima de Regi, la prima de Regi se estaba yendo a Australia a fin de año. Y con Regi ya veníamos con ganas de compartir un viaje juntos, como para fortalecer nuestra pareja. Los dos somos muy viajeros, queríamos hacer algo juntos durante todo el verano. Habíamos pensado ir a Estados Unidos, ir a Miami, pero la idea estaba muy en el aire, no teníamos una idea muy consolidada. Y creo que en septiembre la prima de Regi le dijo, che, ¿por qué no se vienen a Australia conmigo? Y ahí plantó la semilla, Mili, y la verdad que cuando Regi me lo contó, dije, bueno, vamos. Y eso fue en septiembre. Ponerle que la idea maduró 2 semanas, ya se venía encima octubre, y la idea era irnos en diciembre, entonces fue como bueno, tenemos que hacer algo ya. Digan, para hacer la visa de Australia tenés que rendir un examen de inglés, tardan en darte la nota, después tenés que pedir la visa. Tarda como 2 o 3 meses, entonces tarda mucho, entonces los dos teníamos, fue muy rápido como se manifestó. Los dos teníamos la ciudadanía italiana, eh, pero no el pasaporte. Pero sabíamos que con el pasaporte italiano te daban mucho más rápido la visa. Entonces nos teníamos que hacer el pasaporte y era difícil conseguir turno. Y yo me acuerdo que acá entra una de las cosas, uno de los poderes que, que tengo, iba a decir, que todos tenemos, pero que me ha funcionado muy bien en mi vida. Escribí en un papelito eh, que al universo, a mi maestro, a la vida, que necesitaba el pasaporte italiano para irme a Australia, el objetivo que tenía el viaje, el propósito, por qué quería que se cumpla, lo escribí en un papelito, algo que ya había hecho 2 o 3 veces con otras cosas en mi vida. Eh, Para, lo- ¿cómo es? Entonces, vos escribís qué querés que suceda, en qué tiempos Voy a revelar mi y, truco. y el propósito por el cual querés que suceda. Como que porque es Sí, importante para vos. exactamente. Escribo qué quiero que suceda. En este caso, quiero tener el pasaporte italiano. ¿Por qué? Porque me va a permitir viajar a Australia y por qué quiero que eso suceda. ¿Por qué me parece importante? Lo escribo, lo dejo, tipo, planto la semillita, lo dejo en mi altarcito donde tengo mi budita, mi altar que tengo acá con mi maestro y el lugar donde que tengo ahí como un espacio lindo y lo dejo ahí como es mi manera de comunicarme con el universo. Y después de eso, por supuesto, estoy revelando mi lado espiritual, después de eso, full acción. Tipo, voy a hacer todas las cosas que hagan que sea posible. O sea, pero yo siento que cuando hago eso, que ya me ha pasado 3, 4 veces y bastante me sigue pasando con las cosas que escribo, cuando hago eso es como que siento que me alineo, tipo lo que quiero, la intención, ya le puse el foco ahí, pero lo suelto y después sí full acción. O sea, en full acción fue buscar gestores, contraté 2 gestoras que solo les pagaba cuando me conseguían el turno. No me conseguían, no me conseguían, no me conseguían. Empecé a mandar mails a la embajada italiana diciendo que tenía mis derechos para adquirir el pasaporte, que no estaba consiguiendo uno. Y de repente en un mail encontré un mail que decía urgencias, ciudadanía, ¿cómo se dice? Embajada italiana, no sé qué. Mando un mail que había conseguido trabajo en Australia, que me quería ir de viaje, que tenía que ir, que necesitaba el pasaporte. Me dieron el turno a la semana y ya tenía el pasaporte. Fue como sucedió. Y a Regi le pasó lo mismo, hicimos la misma estrategia
pero fue las dos, ¿viste? Como intencionarlo, ponerlo y full acción. Por la acción, obviamente este mundo funciona con acción. No es solo pedirle al universo, sino como hacerle saber que realmente lo querés. Y ahí, bueno, sacamos, Entonces, Blueprint Lorenzo para manifestar cosas. Agarrás una hoja y un papel, pones tu deseo, lo que vos querés, con el tiempo y la fecha en que querés que suceda. Ok. Pues, ¿por qué querés que suceda? O sea, va a ser esto va a ser una vía para, ¿no? Como el pasaporte para viajar, ¿no? Y pues, ¿por qué era importante para él? Porque quizás en este caso era consolidar la relación con Reggie o tener una experiencia, bueno, lo anotás, lo pones en un lugar que para vos sea bonito o que tenga como sea especial para vos o incluso puede vivir como en una billetera o algo así, ¿no? Y sí, después, esto, lugar especial para vos. O sea, tiene que ser muy sincero lo que escribas, como realmente de corazón que lo querés y por qué. Y en un lugar especial, que no sea ponerlo en el baño tirado, como puede ser, no sé, en el cajón de tu dormitorio, puede ser en la billetera o en la mochila, como bien guardadito, en un cuaderno de notas que lleves ahí siempre con vos, como un lugar que sea como medio sagrado para vos, viste, por así decirlo, como darle ese espacio de... Y soltarlo, muy importante, como lo escribiste, listo, soltarlo. let go. Y anoté, es divertido, dije, bueno, listo, lo soltás, dejas ahí y después es acción masiva, pero entre paréntesis, al borde de la locura. Sí, Tipo, sí, por sí, lo que escuché, fue al borde de la locura, tipo, fuiste como tarado a lo que habías pedido, ¿no? sí, sí. Como Es estoy por siendo ahí. completamente congruente con el deseo que pedí. Es por ahí. O sea, esa es la única manera para mí de decirle al universo, a la vida, che, lo quiero posta. Y ahí llega. Y bueno, fuimos. Yo tenía un poco de ahorros y también fuimos, o sea, hicimos como un viaje. O sea, antes de ir hicimos una escala, tuvimos como una semanita de vacaciones y cuando llegamos a Australia el foco era laburar, porque si bien eh, llegamos todo bien, tuvimos una semanita de vacaciones, todo bien, pero había que mantenernos en Australia, era una oportunidad para hacer plata. Yo en ese momento encima estaba o sea, antes de irme de viaje empecé con la idea de armar una startup y de empezar a emprender. Empecé muy en paralelo al viaje, pero para hacerlo más corto y más enfocado, yo creo que algo que me dejó Australia, primero fue eso, como vi muy claro, che, lo manifestamos muy rápido. Segundo, consolidó mucho mi relación con Regi. Fue hermoso compartir esos 7 meses trabajando juntos en Australia, conviviendo, viajando por el mundo. También con estos amigos que habíamos ido al viaje. Pasamos muy bien, se armó un muy lindo grupo. Conecté también por primera vez con el mar y el surf. Pero bueno, más allá de todas las experiencias lindas que tuve, fue como uno de los aprendizajes más grandes que me llevé es en Australia se vive muy bien, o sea, de cualquier trabajo tenés un buen sueldo y es como más fácil económicamente la vida, por así decirlo, entonces es como más... Ahí tenés una cosa menos con la que estresarte, por supuesto que las personas experimentan estrés, eso pasa en todo el mundo, todos los países tienen sus pros y sus contras, en Australia hay mucho alcoholismo y mucho casino, muchas apuestas, gente que toma un montón de alcohol y apuesta un montón de plata y tiene sus cosas, pero habiendo experimentado eso, che, la parte económica, estar cómodo, poder irme 1 o 2 meses de vacaciones al sudeste asiático, a Europa, habiendo trabajado 2 o 3 meses de mozo o de jardinero, me hizo sentir esto que yo siempre lo comparto, es como, bueno, muy lindo este estilo de vida abundante, cómodo, tranquilo, pero trabajaba mucho y en cosas que no me llenaban. O sea, me encantaba la experiencia, me divertía, me pagaban bien, todo, pero no quería seguir trabajando de eso. Fue como... Y segundo, que también mi tiempo estaba atado a mis ingresos. O sea, si yo quería más plata, tenía que trabajar horas extra o trabajar más. Entonces, esas dos cosas fueron. Uno,
no quiero que siempre mi tiempo esté atado a mis ingresos, por eso nace de mi lado emprendedor y de querer armar un negocio y las ventas y todo. Y después, che, yo quiero vivir así, en una casa linda, en un espacio cómodo, poder viajar, poder estar cerca de mis seres queridos, pero trabajando algo que me apasione, que me divierta, que me guste, porque invertís bastante tiempo en el trabajo. Entonces, eso fue una de las cosas más claves que me traje allá. Muy bueno. Tipo, ¿viste? Una pequeña experiencia como te regala un paradigma para toda la vida, porque quizás también necesitas esa exposición a sentirte independiente, no solo independiente, sino que podías, que siento que es una experiencia que en Argentina, principalmente y en Latinoamérica, eh, para el promedio de las personas no es tan así. O sea, el promedio de las personas eh, con el dinero, o sea, con el dinero de los empleos promedio, no llegas a tener esos atisbos de esto por ahí que sentiste en Australia, de, che, el tema de dinero no es un problema acá, porque yo trabajo, hago mi trabajo y a fin de mes, mal o bien, eh, puedo, no sé, me acuerdo que me metieron a un viaje, se fueron a India, o metieron shopping bastante, eh, o pagaban la casa y les sobraba, y como que tuvieron esa exposición a ese contexto que económicamente o sea, no había un problema, y que había un premio también al esfuerzo que vos hacías, entonces sentías como la retribución. Siento que en Estados Unidos es similar. Como que yo, el poquito tiempo que estuve ahí, veía que el que trabajaba eh, tenía como, viste, camino para... y creo que está bueno esa exposición que tuviste. Sí, Y acá después traerte el paradigma acá. hay una realidad que, primero que estuvo muy bueno haberlo experimentado y haber tenido esa reflexión de decir, che, quiero hacer lo que me gusta, trabajar de lo que me gusta, vivir bien. Es verdad que el contexto de Argentina es más difícil porque no lo podés lograr muy fácil con un empleo, quizás tenés que tener más paciencia, crecer en una compañía. Mis opciones cuando volví, decidido a cumplir eso, fue, me consigo un trabajo en una agencia de Estados Unidos, que fue lo que hice, o en una empresa de afuera, o empiezo a emprender, creo mi negocio, que también es más desafiante por el contexto, pero para mí no hay dudas de que se puede, lo estamos haciendo en Argentina, porque la mayoría de nuestro negocio está, el 80% de los clientes son de Argentina, el de Mati también, entonces se recontra puede, incluso hay gente que no necesita irse a Australia y tener esta experiencia para darse cuenta que va a lograr crear un negocio y vivir bien desde su país. Esa fue mi experiencia. Eh, ¿Es más desafiante por el contexto y todo? Sí, por supuesto. En Australia y Estados Unidos por ahí es más cómodo. En Australia pasa mucho eso también, que los jóvenes no se la juegan tanto o no se forman en grandes carreras porque tienen carreras más simples y ¿Cómo? pueden ganar bien, pero para mí se recontra puede, o sea, yo volví con esa idea y esa convicción de que lo iba a hacer porque lo había experimentado y lo quería y lo iba a hacer, y también con la técnica de manifestación poderosa. No, pero fuera de joda, volví con eso de, che, lo voy a hacer, vamos a poner el foco y va a suceder, ya está sucediendo, esto, no pasaron ni 2 años de todo esto, entonces sí comparto, el contexto puede ser más fácil o más difícil, pero siempre se puede, para mí esa es la mentalidad que hay que tener y bueno, quizás lleva más tiempo o más tropezones, pero nada, tenemos ejemplos grosos como Dani, que desde cerca, que creó una compañía, ya lo vamos a invitar a que nos cuente eso, va a estar muy interesante, creó una compañía desde Argentina, empezando de un estándar eh, común como todos, y la pegó, y es como esa convicción y ese foco. Entonces, Sí, 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 sí. Siempre es uno la responsabilidad personal, total. eh, tipo hacerte cargo de que si no te sacás vos de donde estás y te vas a quedarte ahí tranquilito, no pasa nada. Eh, solo, eh, yo lo decía no de un espacio desde que no se pueda o algo así, sino de cómo la exposición a los contextos
te ayudan a ver otras realidades y muchas veces te sacan de, viste, te sacan la cabeza viste, del agua, porque muchas veces yo siento que uno siente, va, sí, como si hubiera un, no sé, a mí me ayuda eso, ver otros contextos me ayuda a sentir, yo no soy el que tiene el problema, ¿entendés? Como simplemente hay un contexto en el que estamos que, bueno, que te tiende a llevar a diferentes lugares, Sí, ¿sí? Entonces, exponerte a otros contextos, pero no necesitas viajar a otro país. Una total, persona, total. exponerte a, exponerte a Dani o exponerte a Lolo que está emprendiendo en Argentina y le está yendo bien, ese atisbo de exposición te dice, che, mirá este pibe, ¿no? Por ejemplo, digo, remarco ahí la importancia de, che, exponete a diferentes personas, entornos que te acerquen a la vida que vos tenés en tu cabeza y que por ahí no la estás viendo tan Digo, o que clara, incluso no pero la tenés en tu cabeza, pero la eh, podés descubrir. exponerte a eso te... Sí, eso es muy real, es como que el contexto eh, te da como más perspectiva. Quizás nace, si la gente que nace en un contexto por ahí, bueno, yo en mi caso también nací en una familia que son emprendedores, con negocios, que tienen buenos resultados, como que también te planta una semilla de, che, podés emprender y que te vaya bien. Eh, por ahí una persona que nace en contexto de empresas enormes, como que ya tiene una idea de, che, se puede crear una empresa grosa. Como a ellos les... Sí, sí. Y nada, yo siento, como pensando en el promedio de las personas, en Argentina o Latinoamérica, eh, siento eso, ¿viste? Siento como que viene un poco de, nada, me viene como el deseo de compartir, che, no sé, como no te conformes tan temprano con eso que crees que es la verdad, que es tipo los estándares que tenés, tipo, bueno, bueno, voy a trabajar 8 horas por día, voy a esperar 5 años o 10 años para empezar a ganar $2.000, $3.000 por mes, ¿entendés? Como, eh, nada, exponete a otros contextos, exponete a otras personas, exponete a otras realidades y, y hacete un poco más dueño de la dirección como lo que vos quieras hacer, ¿no? Creo que hay algo de eso, como que me viene. Bien, Eh, me encantó esto. Puede ser como, puede quedar como frase para los dos, ¿no? No te conformes con lo que tenés enfrente o con, con ese contexto que está ahí, sino hay otros contextos, hay cosas más, otros tipos de filosofía de vida, estilos de vida que pueden estar presentes también. En cualquier momento está bueno tenerlo presente, ¿no? Y no solo para lo económico, sino también para, porque podés estar muy bien económicamente, pero estar estresado y saber también que hay otros contextos de personas que están bien económicamente y están muy felices, en paz. Entonces, como creo que aplica para todos. Te iba a preguntar eh, te iba a preguntar algo de qué contextos fueron a vos, qué contextos viste y fueron a vos los que por ahí te hicieron cambiar de perspectiva y darte cuenta que podías vivir o estar de otra manera. Sí, ¿qué contextos te abrieron la perspectiva a vos? Sin más, sin otras condiciones a la pregunta. Solo eso. ¿Qué contextos te abrieron? para llegar al punto en el que estamos. Sí, un poco lo que compartiste, no sé, cuando fuiste a Estados Unidos. eh, sí, ¿qué otros contextos Sí, fuiste? yo fui teniendo pequeños atisbos muy claros a través de personas, porque tuve la oportunidad de, bueno, vivir en, no sé, muchas casas, conocer muchas personas, tipo en 2 años de haber conocido 500 personas, eh, tipo con las que hablé, con las que escuché sus historias, con las que conocí algún aspecto de su vida.
o de cómo vivían. Entonces, nada, tuve mucha exposición a múltiples personas y referencias en 2 años, incluso ahí un poquito países, viajando, bueno, fui a Brasil, fui a Chile, fui a Uruguay, fui a Estados Unidos, fui a México. Tuve múltiples exposiciones y a muchas personas, y creo que en la exposición encontrás respuestas de cuál es la manera en la que vos querés vivir y cuál te resuena más. En un momento estuve muy cerca de dos amigos, que son Gonza y Jari, que mientras yo trabajaba ahí en la oficina que trabajábamos juntos, eh, yo siempre me guié por la admiración. O sea, ¿a quién admiro y por qué? Bueno, ahí a quien yo admiro es ahí a donde un poco quiero ir, ¿viste? Y a mí, Gonza y Jari eran dos personas que son profesionales, que siguieron el camino del empleo, si se quiere, pero de muy alto rendimiento, los dos, eh, de mucha dedicación, propósito y conocimiento, o sea, búsqueda de conocimiento, hambrientos de, apasionados intrínsecamente de lo que hacen, ¿sí? Como no por la plata, sino porque siguieron su curiosidad, resultaron que sus pasiones se convirtieron en mucho skill y eso lo llevaron a escalar en empresas. Y yo veía dos pibes de 28, bueno, Gonza un poco más grande, pero con un lifestyle muy... trabajaban 4 o 6 horas al día, ganaban mucho dinero, o sea, mucho más del dinero que necesitas para vivir, y los veía en paz, tranquilos, contentos, disfrutando, generosos de compartir sus bienes materiales y también su amistad. Y entonces fueron como dos hermanos mayores con los que yo tuve mucho tiempo. Yo los mataba a preguntas. O sea, quería eh, entender qué tenían sus cerebros, ¿me entendés? Como que fue esa mi primera exposición de, bueno, yo voy a ir por acá, no sé bien cómo, pero yo quiero ser como ellos, ¿entendés? En el sentido de, che, estos pibes pueden cuidar a sus familias, pueden ayudar a sus amigos. Harry me regaló un pasaje a Brasil, me lo pagó él. Eh, Me acuerdo una vez me vio con unas zapatillas que estaban retiradas, me regaló un par de zapatillas. No porque yo no tenía plata, o sea, no sé, como que me regaló un par de zapatillas porque lo vio y dijo, le voy a hacer este regalo a Aus, ¿entendés? Como, y yo me enamoré de eso, de, che, ¿qué pasa cuando las personas que tienen corazón tienen recursos? ¿Entendés? Eh, y ahí empecé a ver eso, como digo, yo quiero lo mismo. Yo sé que yo me reconozco, soy una persona que soy una buena persona y lo reconozco. Entonces, yo quiero lo mismo. O sea, como que en el sentido de, y también un poco de la insatisfacción o la impotencia de sentir que eso es una limitación para vos. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿qué tienen ellos? Que yo no. Conocimiento específico, lo vi clarísimo, fue como skill. Son valiosos para las personas que los contratan. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a estudiar como tarado para desarrollar conocimiento específico. Y después me fui dando cuenta, fui conectando cosas, pero ahí fue como eso. Yo ahí me comprometí fuerte con desarrollar, desarrollarme profesionalmente como con habilidades. Y bueno, la publicidad fue la puerta de entrada, pero después fue invertir mucho tiempo, dinero, energía también en el skill, ¿viste? Pasé 2, 3 años, 2 años, ponerle más, eh, pagar curso, pagar consultoría, pagar curso, pagar consultoría. Y acercarme a personas que yo también veía eso, ¿viste? Como eh, básicamente el skill que tenían, el saber hacer cosas en el mundito real que, que marquen diferencia, que hagan diferencia. Eh, sí, y eso fue un poquito lo que a mí en los inicios eso. Y lo otro es que ellos no venían de familias súper adineradas,
como que me podía relacionar también con ellos. Mm, Primero porque era más o menos de mi edad, o estaba muy cerca, tenía la posibilidad de compartir mucho con ellos, y que lo habían hecho ellos siguiendo sus curiosidades, sus pasiones. No es que, qué sé yo, tuvo otro camino donde nació en un contexto de una familia rica y, qué sé yo, maneja la empresa familiar. Por decir una cosa que no era tan relacionable para mí, mm. en mi contexto, ¿me entendés? Como que me parece un camino hermoso que feliz hubiera asumido porque tengo tipo esa chispa de emprendedor, entonces calculo que me hubiera gustado igual, ¿me entendés? Eh, pero yo en ellos vi eso, como un atisbo de... me inspiraban y yo quería ser como ellos, al final. Entonces, creo que fue mi exposición, ¿viste? Pero de vuelta, es la exposición, porque si yo no tenía esos dos amigos ahí, que encima me compartían un montón, ¿cuál era mi marco de referencia, me entendés? ¿Cuál era mi marco de referencia para hacer algo diferente? Y eso fue lo que a mí me hizo ver lo posible. No lo veía fácil, porque desde el punto en el que yo estaba al punto en el que estaban ellos, había 10 escalones de diferencia ya. Mm. Como que sentía, pero arrancá ayer, Mm. ¿entendés? También sentía como, eh, ¿viste? Eso Lindo, amigo. fue lo que Me encantó todo lo que compartiste. Muy lindo, muy bueno. sí. No sé si lo saben, de hecho. No creo que lo sepan. Yo a Harry se lo he dicho un par de veces, pero no sé si así tan explícitamente. Sí, Sí, es muy buena. Creo que me encantó escucharte, fue como muy sincero e inspirador. Y creo que sale mucho de tu habilidad de observar, de esta habilidad que vos tenés que reconocimos, que podés observar patrones y ver qué está sucediendo y aprender de eso. Creo que es como tu rol. A mí me gusta eso de vos tenerte cerca, como observás y absorbés. Aprendés muy rápido de lo que tenés a tu alrededor. Estás como ahí en modo observador y aprendiendo. Creo que es una muy linda habilidad. Con esa humildad, aprender de otros y entender qué querés. Creo que siempre te va a llevar a un buen puerto. sí, sí, sí. Y yo después, otra cosa que por ahí no sabés, pero yo cuando te fuiste a Australia y te habías ido a Estados Unidos antes, ¿te acordás? Sí, Te habías ido a Estados Unidos por ahí también, ¿o no? sí. Bueno, como yo un poco ahí iba siguiendo tus pasos, como que digo, vos habías hecho el instructorado antes, después te fuiste a Estados Unidos, después fuiste a Australia. Yo medio fui siguiendo tus pasos ahí. Cuando te fuiste a Australia dije, "Ah, estás completamente loco este chaval". Como que dije, fue en 2 semanas. Para mí fueron 2 semanas en que hiciste eso, tipo decidiste y te fuiste a las 2 semanas. Fue como, tan loco, hermano. Como que dije, y ahí fue cuando yo supe inconscientemente que quería asociarme con vos. Como que dije, tan loco, yo necesito un poco de eso en mi vida. Es como, no necesito un poco de eso, sino como, fue como, o sea, como que esa fue una de las cosas. eh, sí, como si hubiera un pensamiento ahí, porque estábamos re lejos, ¿cierto? Fue como 2 años después o 3. Pero como si hubiera plantado una semilla, eso es ese viaje a Australia, esa decisión de en 2 semanas volar y estar viviendo una vida completamente paralela, fue como un atisbo de, está loco. Yo me acuerdo que lo pensé, está completamente loco porque fue como al borde de lo irracional, si querés, pero muy conectado con otra cosa. Sí, es que yo siento que eso me caracteriza mucho. Había una realidad que en ese momento también tanto cuando me fui a Estados Unidos como cuando me fui a Australia, eh, era una mezcla de eso, irracionalidad, porque en ese momento no estaba así como muy abundante económicamente,
Cuando fui a Estados Unidos no era 100% independiente, ahí todavía estaba estudiando, trabajando también, me ayudaba a mis viejos, pero yo esas cosas siempre buscaba hacerlas solo. A los 18 empecé a trabajar y emprender porque ya quería independizarme y bancarme cosas solo, como viajes, siempre me gustaba mucho, que siempre quería llevarme a exponerme a experiencias grosas y empujarme a eso y que esas cosas pasen. Eh, pero sí me pasaba que eh, a veces, o sea, hay una realidad también ahí que es la realidad. O sea, yo sí que suceda. Por mi viaje a Estados Unidos lo hice que suceda. Tuvo una parte de irracionalidad que no estaba muy bien económicamente. Me acuerdo que justo cumplí años y me regalaron plata, tenía un poco de ahorros y mi viejo me ayudó también ese viaje. Obviamente me prestaron para yo después devolvía, pero estaba endeudado, ¿entendés? Era como que vivía una realidad, me empujaba a esa realidad, pero o sea, en la realidad no acompañaba, o sea, después estaba endeudado y te iba pagando cosas. De acuerdo que está la historia de cuando tenía la deuda con Mercado Pago, que había sacado crédito también, me metí en una, eh, eso también después me llevó a mis aprendizajes, como que tenía un poco de mentalidad de escasez en ese sentido, digo, ¿por qué me pasaba eso? Eso también me lo dio mucho Australia, pero, pero también es como que ahora estoy muy bien en ese punto, como que me cayó la ficha cuando estuve en Australia, de, che, quiero seguir experimentando mi vida y mis cosas, pero de una manera abundante, como quiero salir de ese lado de... Siempre dice que sucedan las cosas, como eso que decís vos, che, irracionalmente estoy loco, voy a hacer que suceda, tipo... Y Qué loco. a veces me llevaba a un punto en el cual me terminaba endeudando y creo que el viaje a Australia fue como ahí cuando me terminé de independizar al 100% y me cayó la ficha de, che, quiero ser independiente, administrarme bien y cubrir bien mis locuras. Es como, entonces ahí fue como, bueno, me ayudó a salir de la mentalidad de escasez de, che, no tengo, pero lo voy a hacer igual y me va a llegar todo. ¿Entendés? Es como, y obviamente voy a hacer que eso me llegue, no es que me va a llegar por arte de magia. Como fue un lindo punto, pero sí. O sea, creo que es importante destacar cómo hacía que pasen las cosas antes, sucedían, y después cómo poner el foco en que lleguen sin tener que estar eh, escaso económicamente. Como esto que decís vos, tipo, es como lo que dijiste vos, Muy, muy lindo, fue como yo me considero una buena persona, siento que tengo para dar, eh, que tienen las personas que admiro y me inspiran, que son así, bueno, tienen recursos además, entonces, bueno, me voy a proponer ir a ese lugar. Que fue lo que juntos hicimos muy bien y bastante rápido, ¿no? No digo que sí. seamos millonarios, pero nada, fue como esa decisión y ese objetivo nos empezó a marcar el camino y nada, en eso vamos creciendo. Sí, muy sagitariano ahí de tu parte. ¿Viste? El arco así y la flecha. De Sagitario tiene el arco y la flecha, ¿no? ¿Le pega a la luna o le pega ahí abajo, casi? Sí. Así que, bueno, creo que Estamos, vamos, ¿no? Con se me este. vino un pensamiento más que ve qué lindo ser tu socio. Me vino ese pensamiento. Como te veo y cada tanto te lo digo por WhatsApp, pero es como que me aprendo mucho de vos y siento que nos complementamos muy bien. Creo que eso es muy importante. Sí, está haciendo. Bueno, yo pienso lo mismo. eh, Nos estamos divirtiendo, me parece. Así que, bueno, sí, siento lo mismo, hermano. Hermoso. ¿Damos por finalizado este capítulo? Sí, ahora nos vamos a branchar con unos amigos. Sí, nos vemos en media hora. Vivimos a 10 cuadras. Sí, sí, pero estuvo buena tu idea de hacerlo online para eliminar la fricción y no tener que juntarnos y hacer toda esa movida. Pensábamos incluso hacerlo con cámaras, pero la verdad que esto surgió natural. Podemos mantener este coffee break de Founders los domingos, de Me yogis gusta. emprendedores, de BioFounders, y compartir así de forma natural. Creo que estuvo muy lindo, ¿no? Tuvo código profundo, pastor. Dios mío, qué buen episodio. Sí, tuvo código profundo. Me voy conectado, me voy contento. Sí, Creo que es re por acá.
Sí. eh, ¿viste? Para no perder ese momentum y poder seguir compartiendo, que es lo más importante al final. Sí, y quiero feedback, yo quiero feedback, quiero que nos den respuestas, que comenten, que nos escriban, para que nos hagan preguntas. No sé Nos cuántas. llevamos el blueprint de manifestación, yo lo voy a Sí, probar. otro día podemos profundizar más en eso igual, ¿eh? Pero Eh, me gustaría que nos comenten, que nos hagan preguntas, que nos digan qué les gustaría escuchar, a quién les gustaría ver, porque queremos que esto sea algo como así, un espacio para compartir, aportar valor, historias, conocimientos, o sea, algo que crean que pueda venir de nuestro compartir, es que es como muy desde ese espacio, así que queremos feedback, dame feedback. bueno, no, nos vemos un rato. Dale, abrazo, chau. Abrazo grande.